Yo la verdad que en primer lugar quiero felicitar a Nicolás porque realmente es un trabajo de mucha coordinación, es un trabajo que no siempre tiene el reconocimiento que a lo mejor la OCA le debería dar o los demás compañeros. Es un esfuerzo por parte del Directorado de Extensión y que se crea gente, como vamos a ver ahora, gente que es importante, gente que tiene un calendario bastante apretado y la verdad es que siempre la gente está dispuesta, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que le agradezco a Nicolás que yo creo que es una oportunidad. Me parece que no se da la suficiente divulgación y por ello creo que deberíamos entender el aula a todos. Y tanto a nivel de profesores, que somos los primeros que estamos liados, que siempre nos parece que esto es secundario, pero yo creo que esto es importante. Y dicho esto, que lo más importante luego es presentar a Ana María Crespo. A ver que es una auténtica gozada presentar a gente que tiene un currículum como es el que tiene ella. Como veis en la página, tampoco voy a estar aquí hablando media hora porque lo tenéis ahí escrito. Yo creo que es mucho más importante que escuchemos su conferencia que lo que yo pueda decir de ella, ¿no? Pero bueno, simplemente por destacar dos cosillas. Es catedrática, bueno, ella es de Tenerife como origen, es catedrática de Botánica de la Universidad Complutense de Madrid, es directora del Departamento también de Biología Vegetal, la Facultad de Farmacia, y yo destaco, porque me parece una cosa muy bonita, ¿no?, que sea académica correspondiente de la Academia de las Ciencias, Altas Físicas y Naturales. Me parece que es una cosa que pocas personas pueden decir que lo son, ¿no? La verdad es que yo creo que en ese sentido es un lujo tener a Ana María con nosotros. También ella es investigadora asociada del Museo Natural de Historia de Chicago, lo cual un poco nos da una visión de la amplitud de su trabajo, ¿no? Lo mismo ha sido investigadora invitada del Instituto Micológico del Reino Unido. Conozco el instituto y sé que también es una institución importantísima. Y a partir de aquí, pues bueno, ya algo que casi que el resto de la gente podemos tener, ¿no?, que son publicaciones nacionales, internacionales, tesis doctorales, en fin. Y bueno, pues sobre todo, y también al final de todo tenéis apuntado que ha sido directora general universal del Gobierno de España, lo cual yo creo que es un cargo importante, por lo mismo que coordinadora general de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad de la Investigación. Esto que los profesores de vez en cuando pedimos para que se nos den los famosos SES, ¿no? Bueno, pues todo esto sencillamente es un poco para que veáis un poco la calidad científica de ella. Y bueno, pues la conferencia que va a dar, a mí la verdad que me tiene muy intrigado, que se titula Reconstruyendo el árbol de la vida, ¿quién es quién en los orígenes de la medalla de Cádiz? Es un tema realmente muy bonito y yo creo que, en fin, siempre los líquenes son un mundo ahí entre microbiólogos y botánicos. Yo creo que quizá porque los microbiólogos conocen nuestro campo, pero casi que los líquenes son los botánicos más los que los han trabajado, y sobre todo desde el punto de vista de la taxonomía. Y bueno, pues yo creo que lo más importante es escuchar a ella y que después al final, como hacemos otra vez, le poder preguntar a los parejas por ejemplo, ¿vale? Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que agradecer muchísimo a Nicolás que me haya invitado. Yo no sé qué repercusión tienen estos seminarios, estas charlas en el entorno próximo, pero sí que les puedo decir que a tenor de las personas que me han precedido aquí, es un elenco en el que no me considero suficientemente cualificada para participar. De verdad que entre nosotros es un foro importante para mí y creo que el hecho de que todos aceptemos es porque verdaderamente el foro es atractivo, ¿no? Nos parece que es importante el que se nos haya seleccionado, un honor el que se nos invite a venir. Y eso requiere un trabajo grande, pero también requiere una información de todos los mundos científicos y eso no todo el mundo lo tiene y lo tiene Nicolás y yo quiero agradecerlo mucho, ¿no? Es un placer. Y luego, de verdad que a mí invitarme a Cádiz es una cosa que a lo mejor les suena un poco raro, pero resulta que, como se dijo, yo soy canaria de Tenerife. Y lo digo porque en Tenerife, cuando yo era joven, Cádiz no era un sitio cualquiera. Era la Facultad de Medicina de Cádiz, es donde se formaron los mejores médicos canarios de mucho tiempo. Yo he de decir que tengo 3 generaciones
que me anteceden de médicos de Cádiz, y es un orgullo poder estar aquí. Ahora, estas cosas como que no se llevan, ¿no? Que parece que todos vamos por generación espontánea y que todo sale, pero no, sale con el trabajo de otros de antes y bueno, yo desde aquí también quiero agradecer a la Universidad de Cádiz lo que hizo por mi pueblo, ¿no? Que hizo mucho. Luego se creó la Facultad de Medicina en La Laguna en el año 72, me parece, y ya unos nos quedamos ahí, otros aquí, y esta idea de que cada pueblo tiene que tener su universidad y en todos tenemos que tener de todo, tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes notables, como por ejemplo que nos vamos apueblerinando a veces. Bueno, eso lo dejo ahí, que puede servir para el debate. Si los líquenes no les dan debate, pues debatimos sobre lo que quieran. Yo ahora voy a ver si consigo interesarles en una cosa que el título no sé si va a coincidir al 100% de lo que voy a contar, pero lo hacía para engañar, por si acaso los líquenes no daban de sí lo suficiente. Bueno. Ay, ay, ay. Que voy a tener que sacar mi ordenador. Ah, no. Estaba yo menospreciando la capacidad tecnológica. Bueno. La parte de abajo. Sí, sí. Esto es como en el mío. Sepan que a mi avanzada edad, esto de la tecnología, yo me aprendo un caminillo y sigo por ese, y no cambio nunca, por si acaso. Si tengo algún joven cerca no me importa, pero si no tengo jóvenes cerca... bueno, construyendo el árbol de la vida, algo sí que voy a contar de eso y algo sí que voy a contar de la muralla de Cádiz. Lo primero que quiero es presentarles... Ahora este bicho quiere saber si tenemos virus, ¿no? Bueno, que haga lo que quiera, espero que no. Lo primero que quiero es presentarles a mi grupo. Si algo puedo yo aportar es porque cuento con ellos. Eso no es una manera de hablar, eso es estrictamente cierto. Nosotros constituimos un grupo que de derecha a izquierda, como pueden ver, hay nombres que suenan raros. Somos mitad españoles y mitad extranjeros. Y eso tiene su gracia y tiene, por lo menos a mí me lo parece, y se incorporan perspectivas y maneras de ser. Nosotros trabajamos en sistemática, yo diría en sistemática moderna, es decir, en incorporar las tecnologías modernas, las tecnologías moleculares, a la organización del mundo biológico, a la sistemática biológica. Como consecuencia, y espero que lo dejemos claro a lo largo de la charla, podemos y sabemos identificar los organismos no solo por sus características morfológicas, sino por su genoma, por las características de su genoma. Y por tanto, al saber eso, pues sabemos relacionar a unos organismos con otros. Y eso nos lleva a cosas tan pintorescas como que a veces se nos use para que hagamos control de calidad, por ejemplo, de productos alimentarios, como también para que hagamos control de calidad del aire mediante el uso de bioindicadores, especies indicadoras muy precisamente consideradas. Y bueno, que aparentemente eso como que choca un poco con lo que es la estructura o la idea que se tiene de un sistemático, de un taxónomo, ¿no? Bueno, nosotros como cualquier naturalista nos enfrentamos a la diversidad del mundo vivo, la diversidad, el gran número de especies que hay en el planeta.
Bueno, en principio les doy... El decir cuántas especies hay en el planeta es una controversia enorme. Una cosa es decir las especies que han sido descritas, las que ya conocemos, y otra cosa bien distinta es decir las especies que creemos que hay en el planeta. Esto segundo es una estimación. Y lo primero es simplemente la constatación de una realidad que se coge y se cuenta. Puede ser más o menos complicado, pero uno puede contar las especies que hay descritas. Bueno, con relación a la estimación, que es, digamos, lo importante, cuántas especies hay en este mundo vivo, en este planeta, creo que lo que tiene mayor consenso, es decir, el número que parece, con el que todos estamos un poco de acuerdo, es el que se da en un monográfico de la revista Nature en el año 2000 con relación a la biodiversidad. Y ahí el número que se da son 14 millones de especies. 14 millones de especies son muchas especies, muchísimas. Como ven, la mayoría de las especies que hay son insectos, claro. Y luego ya después de insectos, bueno, entre insectos y arácnidos nos ganan por goleada a todos los demás grupos. Estos son los insectos, los azul más claros, y estos son los arácnidos, los azul más oscuros. Y luego ya vienen los hongos. Insectos, arácnidos y hongos son la inmensa mayoría de lo que hay vivo, de las especies vivas que hay, ¿no? Lo demás ya son peccata minuta, muy poca cosa. En números, quiero decir. Algo ha pasado. No. Bueno, cuando los dos grandes naturalistas, por decir solo dos, que ha habido son un sueco, que es Linneo, y un británico, que es Darwin. Ustedes han oído mucho hablar de Darwin en los últimos tiempos y aquí se han organizado muy interesantes charlas sobre él. Para distinguir la esencia del paradigma de cada uno de estos dos científicos, Linneo asume que la biodiversidad procede de creación, de actos individuales de creación divina. Por tanto, él no entra al análisis científico de eso. La creación ahí está. Y ahora, lo que sí entra Linneo es a intentar describir todo lo que Dios ha creado, eso sí. Y entonces dedica a eso su vida. Linneo es un botánico, pero como inventa el sistema binomial, luego, al final de su vida, se convierte en un naturalista de carácter general, es decir, no solo es botánico, trata de aplicar la nomenclatura binomial, es decir, género y especie, a todos los organismos vivos, y por tanto pasa a ser, Linneo es más que un botánico, es un naturalista de carácter general. Y Darwin, un siglo más tarde que Linneo, muy ajustadito, un siglo, nace Darwin. Y la principal diferencia es que Darwin asume la teoría de la evolución, planteada por otros antes que él, y lo que sí aparece la diferencia, que la propia evolución hay que estudiarla, no es una creación, es un problema científico, y en segundo lugar, no es que no le interese la diversidad de lo que hay vivo, describirlo, pero sobre todo le interesa relacionarlo, relacionar unas especies con otras. Esa relación de unas especies con otras es lo que le hace concebir la posibilidad del árbol de la vida, de conseguir reproducir el árbol de la vida, que no es ni más ni menos que las relaciones entre unos organismos con otros. Incluso él metía también organismos fósiles. El árbol de la vida que establece Darwin es un árbol que tiene algunos problemas. Pero en cualquier caso, veamos primero Linneo. Linneo se pone a estudiar esta diversidad, esta tarta que tenemos ahí,
con los siguientes materiales. Pongo esta foto mía, no porque yo me guste especialmente, sino porque como es la que anda por ahí, gracias a que Nicolás ha decidido colgarla por los carteles. Aquí quiero representar que la primera cualidad metodológica para aproximarnos a la biodiversidad es explorar allá donde quiera que vivan los seres vivos que a uno le interesan. A grandes rasgos es poner la lupa, poner la mano, poner los ojos y ser capaces de encontrar las diferencias. La segunda condición es estudiarlo, aquello que uno ha encontrado o que a uno le han prestado o le han enviado de otros sitios, es estudiarlo con la pura observación, generalmente a lo largo del tiempo, desde el Linneo hasta nuestros días. La observación pues empieza por una lupa de mano, luego hay unas lupas estereoscópicas mucho mejores, luego hay la microscopía óptica, luego hay la microscopía electrónica. Básicamente la de barrido se ha usado más en materia de biodiversidad, pero también se ha usado la microscopía de transmisión, básicamente buscando los caracteres finos que distinguen unos organismos de otros. Y ese es los materiales y los métodos, y con eso se va aproximando al paradigma linneano, la ciencia natural. Luego, claro, hay que llevarlo a colecciones para que todos podamos conocer lo que otros han hecho, además de las publicaciones, por supuesto. Así es que el problema de de Linneo era conocer. Y ahora vamos a ver el problema de relacionar. El sueño de Darwin era, sin lugar a dudas, este árbol. Bueno, construir eso. Y él colaboró ahí y sobre todo en la tercera de sus grandes obras, en El origen del hombre, planta un árbol de la vida y pues en ese árbol él coloca lo que se conocía, él y otros, porque él tomó mucho de otros, como saben bien, pero el hecho es que ahí planta él al hombre, o sea, en el extremo, arriba, el hombre es la consumación de la evolución. Y todo esto que está en las últimas ramas son los mamíferos, debajo los vertebrados, y todo lo vamos complicando desde los animales sin cerebro hasta el gran animal cerebrado. Bien. Para hacer eso, Darwin, sus predecesores y sus continuadores se basan en los caracteres. Los árboles estos se construyen basados en las semejanzas de los caracteres. Y basados en la semejanza de los caracteres se hacen las filogenias. Es como si uno no supiera en la familia quiénes son de la misma familia y tuviera que deducirlo a partir de los rasgos, de los parecidos. Dice, pues bueno, estos tienen los ojos de tal manera, el arco ciliar, no sé qué, y bueno, e ir construyendo así en los árboles familiares. Se harían unas matrices y se pondrían ordenadas a lo mejor los caracteres y en abscisas las muestras, las personas, y luego se vería cuántos caracteres tienen en común y entonces se aproximarían a aquellos demás caracteres en común. Así se construye en la ciencia natural lo que se pone de moda allá por los años 50 a 70, en España mucho menos, llega poco, que es la cladística. La cladística, tanto en zoología como en botánica, es el sistema de análisis que está basado en la comparación de caracteres. Es un sistema estadístico, y cuantos más caracteres en común, más próximos en el árbol, y entonces se fabrican estos árboles, que son, pues, uniendo, como los árboles genealógicos, poniendo más cerca a los de caracteres más parecidos. Pero ya vuelvo otra vez al ejemplo, es como si a la gente que conocemos por ahí las agrupamos por caracteres
y decidimos que eso es su árbol genealógico. Claro, algo no, con la pura observación, con las colecciones y así, se construyen árboles que no sirven para nada. Es decir, el gran esfuerzo de la cladística, de, digamos, analizar, no por impulsos de esto se me parece, de una manera subjetiva, sino tratando de objetivar, construir esos árboles, resulta que se llega a ninguna parte. Ninguna parte. Eso fue muy frustrante para la ciencia natural. Así es que la ciencia natural yo creo que fue decayendo, es una conclusión mía, que no tengo nada de historiadora de la ciencia, pero cuando a partir de los años 70 se ve que las taxonomías, las ciencias naturales, se dedican a comparar lo que les parece a ellos comparable de una manera, digamos, muy objetiva, haciendo un enorme esfuerzo de análisis, y se llega a conclusiones no convincentes, muy discutidas por distintos especialistas, cada día cambiando los nombres en una cierta medida. Hay una falta de consenso científico. Eso frustra mucho. Entonces se dice, bueno, esto es que los dejen ahí quietitos porque tienen que enseñar botánica y zoología y esas cosas, pero que no interfieran demasiado con la ciencia. Que la ciencia es otra cosa más seria. Así más o menos era el planteamiento. Yo lo viví completamente, ¿no? Y tenía sus razones, digamos. También tenía mucho de moda, pero también había muchas razones de mucho peso. ¿Por qué? A mi entender, porque se estaba tratando de llegar a unas conclusiones con unas herramientas inválidas, que no servían. Eso se pone de manifiesto rapidísimamente porque, bueno, quiero decir, mi conclusión es una conclusión a la que puede llegar, pienso yo, cualquiera. Va decayendo la ciencia natural, aquella ciencia natural basada en los caracteres morfológicos, era como construir las familias, repito, por sus parecidos. Todos los de ojos azules los pongo juntos y los de ojos pardos los pongo a otro lado, y claro, las cosas salen mal. En paralelo, en el año 83, un investigador de una compañía farmacéutica llega a inventar un procedimiento que se llama la PCR, todo el mundo lo llamamos así con las siglas en inglés, de la reacción en cadena de la polimerasa in vitro, y dice cómo se puede hacer eso de una manera sencilla. En realidad, muchos de ustedes lo conocerán, por si alguno no lo conoce. Lo que trata el descubrimiento de Mullis es de hacer accesible el que a partir de una secuencia pequeñita de un genoma, con el procedimiento que él diseña, podamos obtener copias de ese trocito, tantas como uno quiera, y de una manera fácil y barata. Ustedes se quedan así mirando, y yo creo que muchos lo hemos pensado muchas veces, y a este hombre le dieron el premio Nobel por eso, por aquello de facilitar un procedimiento. Sí que lo inventa él, por eso pongo la fecha del 83, pero que en el 86, él dice que iba conduciendo su coche y que era un hombre peculiar, pero muy, muy peculiar. Ha estado mucho por Andalucía y ha venido a la Feria de Sevilla y ha paseado por aquí, por Cádiz. Es un hombre curioso. Ahora mismo se dedica al diseño de joyas y se ha forrado. Porque vende joyas con la huella genética de cada uno. Y entonces hace unos diseños en relación con dos amigos suyos italianos y, bueno, desde luego le ha ido mucho mejor, a pesar del premio Nobel, que no está mal.
Bueno, ese procedimiento lo hemos criticado mucho en el mundo científico, en base por las características peculiares de su carácter, pero también porque eso decía, a una técnica, darle el premio Nobel y tal. Dense cuenta que el premio Nobel se lo dan en el 93. Muy rápido, muy rápido. Bueno, sea como fuere, él consigue una técnica sencilla y barata para reproducir un trocito de genoma. Parece una tontería, pero más o menos consiste en que machacamos la muestra y le extraemos el DNA a base de detergentes y lavados y centrifugados, como siempre. Y con eso lo preparamos, le ponemos unos nucleótidos, le ponemos un par de limitadores o cebadores que limitan el área que quiero amplificar, temperatura, ese cacharrito es un cacharrito bien barato, no vale más allá del más simple que pudiéramos imaginar, de 12.000, 15.000 euros. Y ya está. No, ¿qué da? 12.000, no, 1 millón, no, yo decía 12.000. Hasta ahora mismo se puede conseguir uno de 6 por 1.000 euros, sí, por 1.000 euros. Yo me refería, bueno, para que pudiéramos llegar a secuenciar. El farmacia, por ejemplo, pues son 15.000. Bueno, en todo caso podemos conseguir uno de 1.000 euros. Con uno de 1.000 euros y luego un poquito más allá que nos secuencien lo que sale de ahí, en donde pongo el electroferograma, nos produce la secuencia de ese trocito de ADN que a nosotros nos interesa, y luego con ese trocito de ADN lo comparamos con trocitos homólogos de otros organismos. Yo he hecho lo mismo con 20 o 30 organismos y he ordenado ese trocito de secuencia y las he puesto todas las posiciones homólogas en columna y con eso comparo. Y digo, pues lo mismo que se hacía en la cladística, pero con otros caracteres. Es decir, los que tienen más nucleótidos en común son más parecidos y los que tienen menos son menos parecidos. Claro, esto ya sí. Esto ya sí, porque estamos hablando de caracteres genómicos y no adaptativos. Entonces, eso siempre va a ser verdad, en el sentido de que los caracteres son adecuados. No es que no se presenten problemas ni que haya discrepancias infinitas, pero en esencia eso ya sí. Para hacer filogenia, para construir el árbol, que por cierto, el árbol, Darwin era, es decir, era el gran científico, yo creo que de los grandes científicos de la humanidad, pero era también un producto de su tiempo, y eso de colocar el hombre ahí arriba ahora ya no sale así. El hombre sale donde sale. El hombre es un producto de su línea evolutiva, evidentemente, pero de esa línea evolutiva. En otras líneas evolutivas, en insectos, por ejemplo, hay unos grados de complejidad enormes. No estoy tratando de decir uno es más complejo que el otro, pero en todo caso, en las diferentes líneas evolutivas se van formando organismos que pueden llegar a ser complejísimos. Y cuando no se forman es porque la simpleza les basta para el medio ambiente que colonizan. Y eso, claro, fíjense, solo es por llamarles la atención. Miren que el hombre estaría aquí. Esto es un poco una ampliación o una simplificación del árbol en redondo. Y fíjense que los animales resultan ser más próximos de los hongos que de las plantas, por supuesto. Pero el decir que un hongo es más próximo de un animal que de una planta, a los botánicos nos ha dejado en un pésimo lugar, porque claro, se supone que los botánicos estudiamos las plantas y los hongos. Bueno, pues ahora resulta que estudiamos dos cosas que entre sí nada tienen que ver. Y con ello nos hemos dado cuenta de la cantidad de medidas forzadas que habíamos hecho.
Pues para que aquello se pareciera un poco y llegar uno a clase y poder decir el objeto de la botánica es bla, pues venga a comparar cosas que eran bastante incomparables. Bueno, ya ven que el mundo de las bacterias, aunque no se han descrito muchísimas bacterias, van a aumentar muchísimo el número de bacterias en cuanto se produzca de una manera sistemática los análisis de diversidad. Las arcaeas, o sea, el grupo hermano, son bacterias en una cierta medida para el público en general, es grupo hermano de los... las verdaderas bacterias no son el grupo hermano son las prebacterias y es el grupo hermano de los organismos eucariotas, es decir, de los organismos con núcleo, de los que llamaría más complejos. Pero les llamaba la atención ahí, el hombre y los animales están ahí como grupo hermano de los hongos. Y no es raro. Los hongos nos machacan con enfermedades y descomponiendo todo lo que se les pone por delante. Hay razones para pensar que los parecidos saben más uno del otro evolutivamente. Luego, desde las teorías de la endosimbiosis, eso se puede inferir bastante bien. Pero, bueno, solo lo dejo ahí porque es una manera de llamarles la atención, ¿no? Así es que, ¿qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba que no se podía construir el árbol de la vida es que el árbol de la vida se construye con otros instrumentos. Entonces, con esos otros instrumentos, uno puede decir, bueno, es que lo anterior no sirve. Pues no, digamos que en el paradigma darwiniano es reconstruir el árbol de la vida. Y lo dejo aquí, luego vuelvo a retomar al Linneo un poquito. Y eso es el objeto de la biología evolutiva. Ahora mismo hay enormes cantidades de huecos y hay muchísimas cosas que no esperábamos. Las cosas que no esperábamos, si ustedes recuerdan, algunos que son más mayores, quitando las caras jóvenes que veo por ahí, que esto seguramente lo habrán leído pero no lo podrán recordar, hace un tiempo, cuando se pusieron de moda los libros divulgativos sobre la evolución, se decía aquello de dame unos cuantos genomas, aplico el reloj evolutivo y te digo cuándo apareció eso en el planeta y qué significado pudo tener de acuerdo con la historia planetaria, etc. Y así pues también libros tan interesantes como el relojero ciego, o bueno, todas estas concepciones que decían la evolución la puedo ver en las mutaciones que sufren los genomas, desde los genomas más primitivos hasta los más actuales, y ya está. Bueno, la primera sorpresa, cuando se entra en el análisis de la diversidad y se sale de los organismos de laboratorio, que era una de las opciones que uno podía seguir, se encuentra con que hay enormes discrepancias en las tasas evolutivas de los distintos grupos. Hay organismos en los que la frecuencia de mutación es alta y organismos donde la frecuencia de mutación es baja. Hay dentro de un mismo linaje, por alguna razón, algunos grupos mutan más y otros grupos mutan menos. Eso fue una primera discrepancia que nos ha llevado muchas horas y sigue llevándonos y seguirá llevando muchas horas de trabajo. Eso es lo que se traduce como que en los árboles filogenéticos, en los árboles evolutivos, hay ramas largas y ramas cortas. Las ramas largas presentan mayores distancias, las ramas cortas menores distancias. Luego hay algunas veces que organismos que son muy parecidos morfológicamente, resulta que filogenéticamente están bastante distantes. Bueno, lo resolvemos diciendo, bueno, son convergencias adaptativas. Es decir, el carácter es un carácter de reacción frente al ambiente. Bueno, también hay mucho que trabajar ahí. Y luego las llamadas especies crípticas que están ahora de moda, particularmente en los hongos, por su trascendencia en la biomedicina, lo señalo. Los hongos
tienen pocos caracteres observables. Son organismos suficientemente poco complejos como para que el número de caracteres en los que yo me puedo fijar no son muchos. Igual que pasa pues, en un organismo unicelular. Si yo tengo que hablar de un organismo unicelular, que voy a decirle a los microbiólogos, pues tengo poquísimos caracteres para observar. Entonces ocurre que pongo por caso el género Penicillium, o mejor el género Aspergillus, que se porta peor. Entre los Aspergillus, pues hay Aspergillus que producen, uno los respira y no hace mucho daño. Hay otros que hacen muchísimo daño. Y hay otros que son gravemente destructores del sustrato donde viven, y uno los mira sus caracteres y son aparentemente todos iguales unos a otros. Y hasta ahora decíamos el género Aspergillus y nos quedábamos tan tranquilos y decíamos algo así como que había una docena de especies parecidas. En el momento presente hay un grupo de trabajo enorme que se dedica solo a Aspergillus. Han encontrado 200 especies filogenéticas en Aspergillus y luego se han encontrado con que esas 200 especies no son linajes únicos, sino que pertenecen a géneros distintos, a familias distintas, incluso, bueno, en el caso de familias, a familias muy distintas y a veces en algún caso a otro orden, y sin embargo eran muy parecidos. Igual ha pasado con los Penicillium, y así se han resuelto cosas de decir, ¿por qué este Penicillium no tiene actividad antibacteriana? Pues es que resulta que no era Penicillium aquello. Y sin embargo, como teníamos pocos caracteres, pues a las cosas se aproximaban. Y así en muchísimas cepas, en muchísimos organismos, ¿no? Ahí han nacido las especies crípticas, es decir, son especies o linajes muy parecidos morfológicamente y a veces hasta bioquímicamente, pero que tienen algunos caracteres que a veces no acertamos a verlos bien, que los separan. Y el carácter que básicamente sí que vemos bien que los separa son los caracteres genómicos. Y luego adelante tenemos un enorme reto. No sabemos por qué se producen radiaciones evolutivas, o sea, no sabemos por qué en este grupo de organismos de repente, a veces de repente, les llamó la atención África del Sur, los grupos de plantas, aquí Javier, que es como en África del Sur de repente las proteáceas, ¡wow! Y de repente aparecen miles de especies parecidas en una familia. ¿Eso por qué? No sabemos. Estamos en ello, quedarán varias generaciones en ello, supongo. Las radiaciones evolutivas. Bueno, para centrarles un poco de esto que decíamos, esto de las aceleraciones lo solemos ver así. Las aceleraciones son líneas largas en el árbol que construimos comparativamente con otros linajes próximos. Esas líneas largas indican mayor número de mutaciones. ¿Dónde encontramos eso? Pues en la mayor parte de los naturalistas que trabajamos en estas cosas estamos encontrando líneas largas, muy largas, en materiales tropicales y en materiales insulares. Hay razones para explicarlo. La insularidad hace a los grupos que se concentren en sí mismos, es decir, que no se mezclen con otros. Y eso produce efectos peculiares, ¿no? Diferencias entre caracteres observables y filogenia. Aquí les marco dos grupos que nosotros los veíamos parecidísimos. De hecho, los botánicos
los encontrábamos hasta hace poco, los encuadrábamos en el mismo género, y resulta que estaban muy lejanos. Construimos el árbol y observamos que está muy lejano, y entonces luego nos ponemos a trabajar en los caracteres. Y luego las especies crípticas, aquí les pongo alguna cosa para que vean. Esta especie es un líquen, que ahí lo pongo, no iba yo a dejar de hablar de líquenes. Este líquen que hay ahí, se decía Parmelina corsina, pues es una especie que está por todo el mundo. Y todo el mundo era todo el mundo, Estaba en la región mediterránea muy abundante, en el occidente europeo muy abundante, en el occidente norteamericano muy abundante y hasta en Australia. Bueno, le hacemos un tratamiento morfológico y algo encontramos, pero pocas diferencias, pero le hacemos un tratamiento molecular y resulta que encontramos que cada uno es un poco distinto en su genoma. Es decir, que nos encontramos que donde había una sola especie morfológica, hemos encontrado 4 especies filogenéticas. Luego hemos ido avanzando en los caracteres y hemos encontrado algunos caracteres morfológicos finos, básicamente de microscopía electrónica, de transmisión en las esporas, en las paredes esporales, que probablemente están relacionados con diferentes tipos y formas de germinación. Es difícil que cuando uno se le pone delante esto para identificar, uno tenga que ocurrírsele que los caracteres diferenciales están en las esporas. Difíciles y a veces inabordables. Mucho más sencillo es hacerlo en el tratamiento molecular y luego ir estudiando a partir de ahí, ¿no? Y aquí sobre las radiaciones evolutivas. De 10.000 especies de 2.500 especies de un gran grupo de 10.000 especies de líquenes, este linaje que hay aquí, el que concentra el 75% de las especies. ¿Por qué pasa eso? Es un reto para entender. Tenemos hipótesis y andamos por ahí. Y ahora, claro, ya llegamos aquí y decimos eso de, entonces ya está, la biología molecular lo ha resuelto todo, entonces ya no me preocupo más del paradigma linneano. Ahora voy a construir el árbol de la vida como un loco. Bueno, sí, claro, pero construir el árbol de la vida en estas 14 millones, ¿cómo vamos? Es decir, ¿cómo vamos en el concepto linneano de las cosas? Miren, ahí hay hongos. La parte de dentro de la tarta son los que conocemos y el resto del sector es lo que no conocemos. Por tanto, el 95% de los hongos no los conocemos. Aquí, sin embargo, que están los cordados, los animales vertebrados, podríamos decir, siendo muy, muy optimista, que conocemos un 95%, es muy optimista, pero digamos que en algunos grupos tenemos un conocimiento, bueno, razonablemente bueno. Con todo, cada año se están describiendo 20.000 nuevas especies. Eso significa que queda mucho por descubrir. Y eso significa que al planeta le conocemos muy mal. Y eso significa que hay muchas cadenas ecológicas, no solo tróficas, sino muchas cadenas de conexión, por ejemplo, polinización. Hay muchísimos grupos que no sabemos cómo se polinizan porque no conocemos los insectos polinizantes. Hay muchísimos ácaros que producen alergias que no les conocemos. El paradigma linneano está plenamente vigente. Es decir, hay que seguir avanzando en el conocimiento de los seres vivos, con las mejores metodologías posibles, pero seguir avanzando en el conocimiento de los seres vivos. Yo aquí estoy, no es que esté muy guapa y lo traiga para eso, pero aquí estoy en el herbario del Leakey Museum de Nairobi, que es un sitio maravilloso donde están, yo he de decir que tuve en mis manos a Lucy, a la verdadera Lucy, porque
es en Kenia, como saben, por ahí en la zona de Tanzania y más al norte, en la zona del Rift, donde están los restos humanos, bueno, donde se han encontrado los mayores yacimientos y los más antiguos de restos humanos. Y la famosa Lucy, parece nuestra antepasada deducida por mitocondrial, y está allí, en ese museo, que afortunadamente no lo han expoliado. Los Leakey, el museo que le han construido a las 2 generaciones que ha habido, conservan allí los fósiles, por lo menos la mayoría de los fósiles. Y a todos ellos les han hecho un modelo en yeso, en escayola. Y lo que uno ve cuando va allí a verlo son los modelos en escayola. Tiene uno que tener mucho enchufe o estar dando un curso allí o algo así, para que te pongan en las manos a Lucy. Y es emocionante, realmente emocionante, ¿no? Ahí uno dice, un herbario viejo, esto no tiene mucho sentido, las colecciones viejas, los herbarios viejos, todo lo viejo. Y aquí Harvard acaba de inaugurar el herbario. En el herbario de Harvard hay las mismas colecciones y muy parecidas a las que hay en Nairobi, o en Madrid, o en el herbario del Conservatorio de Ginebra, que es lo más modernito que tenemos en Europa, pero además hay adosado un laboratorio de identificación y hay ya un buen know-how en cómo se trabajan los caracteres, todos los caracteres. Se hace biología, taxonomía observacional, se hace taxonomía molecular, se hace filogenia y se describen las cosas. Sitios parecidos han hecho también en el Natural History Museum de Londres y también en el Field Museum de Chicago. Y ahora, a nuestra medida, y cada uno como vamos pudiendo, vamos alojando alrededor de las colecciones la modernización de los herbarios. Sería deseable que se pudiera hacer mejor, pero no tenemos eso, pero lo tendremos ahora cuando se pase la crisis. Así que las ciencias naturales hoy son biología evolutiva, es decir, son la continuación de Darwin, pero son también la identificación molecular de especies y organismos, es decir, que continuando al Linneo y avanzando en el conocimiento de la diversidad, hay algunas cosas que solo voy a sembrar 2 o 3, no, ya estoy terminando. Construyendo el árbol, circular, por ejemplo, sabemos que el germen de la malaria es un alga, no es lo que creíamos. Y las cosas se atacan mejor cuando se sabe qué tipo de paredes celulares hay, porque las algas y los hongos y las bacterias tienen unos tipos de paredes celulares muy distintos. Luego, a la hora de atacarles, no es lo mismo que tengan una u otro tipo de pared. Igualmente que Pneumocystis, el germen causante de la neumonía de los enfermos inmunodeprimidos, resulta que es un hongo Ascomycete, es decir, un hongo de los más clásicos. Ahora sí se sabe que a los hongos se les ataca de muy distinta manera que a las bacterias. Es decir, no, si uno quiere hacer un antibiótico, ahora se precisa mucho más. No estoy yo descubriendo la pólvora, por supuesto, pero no es lo mismo atacar la pared de una bacteria que atacar la pared de un hongo. No son lo mismo las murinas que las micetinas, nada es lo mismo. Luego, la identificación nos está llevando, el continuar a Darwin, que parecía que no tenía nada que ver con esto, el continuar a Linneo, que parecía que no tenía nada que ver con esto, nos está llevando a hallazgos de la mayor importancia. Estamos progresando en conocer mejor los organismos, hasta, por ejemplo, conocer mejor lo que comemos y luchar contra el fraude alimentario. Nosotros hicimos un trabajo sobre las papas, patatas que llamarían algunos, antiguas de Tenerife, y encontramos, por encargo del Cabildo de Tenerife, encontramos 17
variedades fijadas genéticamente, que si alguno quisiera podían ser clones asemejables a especies, y no era una broma aquello que se decía de, ojo, que es que hay muchas papas distintas y que estas solo las conoce el agricultor. Y cuando uno como consumidor decía, hombre, esta tiene la crema más, o sea, la carne más cremosa, y esta sirve mejor para estos platos que para aquellos otros, y oye, esta es muchísimo más cara, pero de vez en cuando la compro y me dan gato por liebre. Bueno, las huellas genéticas fijan perfectamente el gato por liebre. Ahora un inspector puede saber si nos están vendiendo lo que hay que vender o nos están vendiendo otra cosa. Les advierto que el Instituto Nacional de Consumo está haciendo continuamente huella genética y en este momento es lo que más hace. Bueno, y la cosa forense ha cambiado mucho. A nadie se le escapa que ahora mismo te dicen, bueno, en las pruebas de ADN sale que este señor sí estaba en el lugar del crimen o no estaba. Me contaba una colega británica, una mujer muy famosa que está todos los días en la BBC. En realidad está todos los días en la BBC porque sabe presentar muy bien una cosa así. Hay un terrorista que dice no haber estado en el lugar del crimen. Entonces ella coge los zapatos y escarba, y después de escarbar reproduce en las huellas de los zapatos pólenes y otros restos que son el ecosistema que el señor dice no haber pisado. Lo que estoy contando es real. Y no les doy el nombre de ella porque no sé si el proceso ha terminado. Pero, bueno, está casada con otro británico que trabaja en España. Y, bueno, también los habitantes más humildes del planeta, los líquenes, seguramente son de los más humildes, y de la muralla de Cádiz. Hay un habitante desconocido. Íbamos por aquí y por allí, por Bolonia, mi primo Javier Fernández de Bobadilla, su mujer y yo, y encontramos ahí ese organismo, ese habitante desconocido. Ese habitante desconocido, cuando yo lo identifiqué, criterios clásicos y otros muchos colegas míos le llamaban, o le llamábamos Lecanora lisbonensis. ¿Por qué? Porque había habido algo anterior de Simón de Rojas Clemente, un español buenísimo, pero que la ciencia no era lo que España más exportaba, y en aquella época, sí, cuando venía un alemán o un inglés y describía algo parecido, el consenso científico acompañaba al alemán o al inglés y se olvidaba con muchísima frecuencia lo que se había publicado en español. Digamos que es también normal. En aquel momento cada uno publicaba en su lengua y andando. Entonces, copiando, y lo he visto, esta descripción de Clemente, un alemán concluye que a esto hay que darle otro nombre sin citar a Clemente. Con esta misma descripción hace otro género, que es el género Cosinocladium, y luego otros autores, unos le siguen a él, otros se lo inventan a partir de la obra muy, muy importante de un italiano llamado Baglietto. Es decir, a este pobre, iba a decir bicho, a este pobre líquen de las murallas de Cádiz y a otros tantos, pero a este pobre líquen le habían atribuido no sé cuántos nombres. Aquí he puesto solamente los 7 más importantes. Pero fíjense que cada uno de estos nombres pertenecía casi a distintas familias. Y bueno, aquí parecía que no pasaba nada, claro. Bueno, comparamos las muestras de ADN, metemos las familias o representantes de esas familias y así averiguamos que el Coxinocladium, y pudimos por fin, dándole vueltas a la taxonomía, llamarlo Gaditanum, Coxinocladium gaditanum, recuperando el nombre de Clemente y olvidando el lisbonense que entre unos y otros le habían dado, y Coxinocladium gaditanum lo comparamos con sus parientes y nos sale
que es un fisiáceo, para ustedes la familia es lo de menos, desde luego, pero que pertenecía a una familia que solo se había postulado como posible, en fin. Y así todo. Quiere decirse con esto que la comparación de los caracteres genómicos en secuencias que reúnen una serie de características y en las que todos trabajamos, podemos llegar a obtener, y parece que en el futuro próximo las cosas van por ahí, las secuencias características de cada uno de los organismos vivos. Hay dos consorcios científicos importantes, uno en Canadá y otro en Holanda, quizá algún otro, pero esos son los dos que yo conozco bien, que están trabajando en código de barras. En España empezamos, en principio, estamos más integrados con los americanos, pero no estoy segura de acabar ahí, porque depende de dónde se trabaje más y más deprisa, y sobre todo dónde se trabaje mejor, dónde se elija bien el código de barras para aplicar a cada organismo, y elegir bien, quiero decir, que no se olvide que el genoma es trascendente y es histórico, pero a que uno le importa son los caracteres que las especies exhiban y con las que se enfrenten al medio y que puedan llegar a consolidarse como tales especies. Es decir, el hacer el código de barras se puede hacer bien, mal o regular, y yo creo que se hace tanto mejor cuanto más se aproxima a el conjunto de caracteres informativos. Es muy bueno, seguramente va a ser muy bueno tener un código identificador. Y yo al final solo quiero decirles que ahí seguimos trabajando sobre Linneo y seguimos trabajando sobre Darwin, seguimos tratando de completar los sueños de esos científicos tan notables, y también seguimos tratando de ayudar en el mundo de los vivos al progreso de la biomedicina, al progreso del desarrollo social y también al progreso del conocimiento de la diversidad de la vida y de la cultura. Y yo creo que sobre todo para ser un planeta más sostenible. Y nada más, esto es lo que yo quería contar. Pues muchas gracias, Ana María. La verdad es que ya a estas alturas del curso, que estamos un poco cansados de repetir nuestra asignatura, nos centramos ahí en repetir lo mismo, pues tener la oportunidad, yo de verdad se me ha recordado, no sé a los biólogos que tengo por aquí delante, pero me ha recordado casi que mis mejores clases de botánica, ¿no? Realmente ha sido maravilloso porque ha sido capaz de unirnos pues desde el Linneo, el gran naturalista, Darwin, el año pasado celebramos aquí también, hubo varias conferencias, Nicolás trajo a gente muy importante y bueno, pues nos ha aportado cosas realmente preciosas. Tenéis la palabra y tenéis una oportunidad estupenda de preguntarle lo que os parezca. Bueno, y si no podemos hablar de lo otro. ¿Allí? Sí, sí, sí. In cyanotic bacteria, I heard there was supposed to be a lot of transversal gene transfer, and I wondered how does that affect the concept of species in cyanobacteria? This is a problem. I don't know very well the bacterial phylogeny, and it's, as you know, it's starting just some years ago. I think this is important, and probably the tree will be not a tree but a net. This is happening also in vascular plants, sometimes because of the hybridization phenomena. Things are not so easy as I thought, but thank you. ¿Cómo se sabe que existen el 93% de los hongos que no se conocen? Sí, buena pregunta. Este monográfico de la revista Nature lo presenta con diferentes tipos de modelos.
Un modelo, por ejemplo, te metes en un bosque y miras el número de especies de plantas que hay. Miras en un bosque templado. Miras el número de insectos que hay. Esto lo hicieron en lo que se llama un fitotrón que hay en Inglaterra, vinculado al Imperial College. Contaron los distintos grupos de individuos de cada una de las especies y metieron también los hongos, las proporciones en un determinado ambiente. Estoy simplificando mucho, pero las proporciones les dio unos números. Hay un debate sobre eso porque estos números que yo he dado son los de ahí, pero hay discrepancia, Cuanto menor es la proporción de lo conocido, claro, más peso tiene la discrepancia, digamos. Pero claro, este es un procedimiento. Otro procedimiento es al azar. Por ejemplo, tomar medidas de suelo. Y otro procedimiento es la provocación. Entonces, con todo, si por distintos caminos llegas a obtener el mismo número, ese número empieza a tener un consenso. Así se han fabricado esos consensos. Y así también se han detectado enormes lagunas. Recientemente, por ejemplo, en un trabajo de un español, por otro lado, una gran figura internacional, que trabaja en Sevilla, que es Carlos Herrera Maliani, en las probóscides de los insectos encuentran un número de levaduras de distintas especies. Estudian esas levaduras y se dan cuenta, primero, que son muchas especies, y en segundo lugar, que pertenecen a un único linaje. Eso abre el camino para que en nichos especiales se indague sobre la biodiversidad. Y eso también te ayuda a componer los números, las carencias y probablemente las ideas que vas concibiendo en torno a eso. Pero sí que la pregunta tiene mucho sentido, pienso. Sí. Me ha encantado tu charla aplicada al tema de conservación, es muy importante, porque no solamente es importante, por ejemplo, saber cuántas especies hay en el trópico, o que saber que el trópico es muy biodiverso, sino saber cuáles son los procesos que explican esa biodiversidad, porque además conocer los procesos es lo único que nos va a proporcionar herramientas para manejar y conservar, es decir, que está realmente muy interrelacionado. Y yo creo que esto es algo que quizá afortunadamente los gestores empiezan a entenderlo y se le da la importancia a la ciencia que debe tener, porque yo soy de la opinión, que no es mía, pero que realmente no hay ciencia obsoleta. No hay ciencia teórica o ciencia teórica y ciencia aplicada, sino hay ciencia y aplicación de la ciencia. Eso es lo primero, que además yo creo que es lo más importante de esta charla. Después, una observación, cuando has dicho que quizá yo creo que es importante saber esto, cuando hablas del ADN como la panacea, realmente, bueno, tú luego, no es que te hayas dicho, pero realmente lo importante que trae los caracteres moleculares es eso, son nuevos caracteres que son válidos o servibles, porque el problema, como decía al principio, era de juntar cosas que se parecen por convergencia, es decir, lo que tiene que buscar son caracteres que no estén sujetos a selección. Y el ADN, no todo, porque hay fragmentos de ADN que están sujetos a selección y no son válidos. Pero lo importante es coger caracteres neutros. Y tan válidos, por ejemplo, son fragmentos de ADN como otra cosa que tú has nombrado, el tema de las esporas. La ornamentación de las esporas es muy difícil pensar que esa ornamentación que se puede ver al microscopio de transmisión, el electrónico de transmisión se ve, sean caracteres sujetos a selección. La mayor, igual que mucha ornamentación del polen, no toda, pero
son caracteres más o menos neutros, como fragmentodania, y son tan válidos. Yo creo que lo importante, aparte de eso, de los caracteres, son las aproximaciones que los científicos, que los biólogos han utilizado, que son no ya solamente poner lo que es junto, sino los procedimientos de parsimonia, de máxima verosimilitud, de inferencia bayesiana, es decir, el cómo, no solamente esos caracteres, que hay mucho, es decir, porque la biología molecular lo que nos da es un elenco más amplio de caracteres neutros, pero es el cómo se procesan esos caracteres. Yo estoy de acuerdo, estás poniendo el dedo en la llaga, claro. Es muy... Yo creo, aparte de la definición de ciencia que dices, yo suelo hacer otra, que es ciencia buena y ciencia mala. Perdón, esa definición que ya me acordé de Luis Pasteur. Vale, sí. Bueno, pues esta otra me cuentan mis amigos físicos que lo decía mucho don Nicolás Cabrera. Don Nicolás Cabrera, que para muchos es el gran Cabrera, no don Blas. Don Nicolás decía, al parecer, que yo no lo oí, solo me lo cuentan, que hay ciencia buena y ciencia mala. Y la ciencia buena siempre tiene mucho que decir. Y cuando se hace mal, pues entonces no tiene nada que decir. Eso como marco, sí, estoy completamente de acuerdo. En lo que se refiere al estudio de la diversidad, yo creo que uno la puede abordar desde muy distintos puntos de vista. Pues el punto de vista filogenético. Para el punto de vista filogenético, es obligatorio utilizar caracteres filogenéticos, sensu estricto. Y hay algunas veces que yo me he llevado unas sorpresas bastante grandes y podría decir casi patinazos, porque hay caracteres muy sofisticados, por ejemplo del sistema vacuolar, que nosotros hemos utilizado. Pensábamos que un sistema vacuolar muy preciso, que presentaban algunos organismos, era tan preciso y tan complicado que sería una sinapomorfía, un carácter único en ese grupo, y que la evolución había seleccionado ese carácter. Bueno, pues hay que sacar la pata, porque resulta que el mismo carácter aparece en un grupo muy distante y que uno no lo entiende. Es decir, que lo que podríamos llamar falsas homologías también existen. Y eso es lo que se cargó la cladística fabricada porque lo que tú has dicho, un análisis, un maximum likelihood o un análisis bayesiano de cualquier tipo, lo que quieras, lo importante no es el análisis, lo importante son los datos que le metes. ¿Qué es lo que estás comparando? Porque la estadística puede ser magnífica, pero si yo estoy comparando cosas no comparables, entonces, o que no son válidas para explicar mi hipótesis. Porque si yo lo que quiero es hacer una hipótesis filogenética, tengo que utilizar necesariamente caracteres filogenéticos, caracteres históricos del genoma de los organismos. Y para eso solo te sirve eso. Hablas de... claro, que los caracteres genómicos son siempre heredables, por definición. Entonces, siempre podría usarlos. Lo que dices con mucha razón es, no todos me sirven. Desde luego no todos me sirven. El organismo, hay partes de su genoma que al organismo le interesan mucho porque son codificantes y entonces tiene sistemas de corrección. De acuerdo. En filogenia usamos muy poco esos caracteres. Alguna vez sí, para comparar grupos muy antiguamente relacionados, es decir, busco los segmentos muy conservados para comparar organismos muy lejanos. Nosotros trabajamos siempre con lo que antiguamente se llamaba DNA basura.
Es decir, el DNA no codificante, que es la inmensa mayoría del DNA. ¿Por qué? Porque no lo corrige la propia célula. Parece ser que no lo corrige nadie. Es puramente histórico. Y entonces, ese es el que yo uso para comparar. Y luego, ¿cuál otro uso? No quise, de hecho, esta mañana quité una transparencia en donde les decía cuáles son los segmentos que estamos utilizando en filogenia de una manera más profusa, pero lo bueno es utilizar lo que todo el mundo usa. ¿Para qué? Para que cuando vayas al banco de genes tengas muchísima información y puedas trabajar con eso. Entonces, por ejemplo, el ADN mitocondrial nuclear, ribosómico nuclear. El ribosómico nuclear es un clúster de tres genes y tiene trozos, que son los espaciadores, que no codifican para nada. Los espaciadores, esos son los ITS famosos, esos son los que usamos todos, porque son muy abundantes en la célula y porque no codifican y no están corregidos por la propia célula. Y ahí encontramos la información. Ahora mismo, es que no me acuerdo el número de secuencias de ITS que son disponibles en el GenBank. Muchísimo. Entonces, claro, cuando yo me encuentro un organismo que ahora me encontré en el zapato de un asesino, lo cojo, lo amplifico, le hago ITS y entonces lo meto en el banco de genes con un proceso automático que llamamos, lo hemos pasado a verbo, y lo llamamos blastear. Blasteamos y comparando de una manera automática y gratis, gracias al EMBO y a los bancos públicos, y digo, esto es un hongo, o esto, ojo, que esto no es una bacteria, sino que es un protozoo, o por muy simple que parezca, y así todo. Entonces es muy bueno que todos utilicemos los mismos genes y no nos pongamos a hacer maravillas. Para filogenia, cuanto más probados los genes y más universales, muchísimo mejor. Luego, si tú tienes un problema concreto y tienes que utilizar en medidas de poblaciones, más allá, pues puedes diseñar tus primers y hacer tus juegos y tus cosas, pero eso es... Ahora, para entender la biodiversidad, los caracteres fisiológicos o las relaciones entre el organismo y el medio, yo creo que no se puede entender la biodiversidad solo porque conozcamos cómo se ha heredado su genoma o cómo... No, yo creo que hay caracteres funcionales importantísimos, caracteres de adaptabilidad al medio, posibilidades de, por ejemplo, conocer el grado de amenaza. Analizamos un organismo y decimos, esta es una especie que está amenazada. Pues yo tengo una manera de salvarla y seguramente tú desde otro punto de vista propones otra manera de salvarla. Yo, por ejemplo, me dedicaría a mirar si hay mucha diferencia genética entre los distintos individuos de sus poblaciones. Y yo diría, pues si hay pocas diferencias genéticas, esto está amenazado. Pero tú a lo mejor dices, es que esto está perfectamente adaptado a este medio, porque tiene estos caracteres que le ayudan a enfrentarse a este medio. Y si movemos el medio, pues el organismo va a ir fatal. Yo creo que las dos perspectivas son importantes, ¿no? O casi cualquiera que pudiéramos imaginar, la ciencia buena o la ciencia mala. Si nos creemos que hacemos la buena, estamos salvados. Pienso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo del DNA basura vale para organismos superiores, porque las bacterias, poquita basura tenemos ahí, porque prácticamente está todo... Y la última pregunta ya, porque siempre es muy total y estamos muy cansados. Y este código de barras que tú hablaste, que me parece muy bonito, y que es un poco la tendencia que están tendiendo en las colecciones, bueno, en los congresos de microbiología ya se ve por todos los lados, ¿no?
Pero eso realmente, ¿hay alguna autoridad que dice, por ejemplo, las ITS, que tú lo has mencionado, que bueno, en levadura nosotros lo utilizamos muchísimo, ¿no? Porque son secuencias que se consumen conservadas, en el momento que hay una base que haya, te está dando ya diversidad y te vale fenomenal para hacer clasificación, ¿no? En ese momento, ¿quién tiene autoridad para decir qué códigos de barras, o cada escuela va a su aire, o están al unísono? Yo creo hay locus que son importantísimos, hay locus que son... ITS es uno que todo el mundo usa. Luego en los distintos grupos van consolidando lo que te piden ahora mismo. Por ejemplo, el consorcio canadiense te pide que le muestres qué has hecho con ITS y que te ha dado este resultado. Que cojas RPV1 y que te dé ese resultado. Y que cojas hasta 4 genes y muestres el resultado. Para admitirte ellos como código de barras y divulgarlo en su banco, te están pidiendo 2 genes. Los holandeses van por una tendencia, yo creo que se planteará en el Congreso de Micología de septiembre en Edimburgo. Hay que conocer muy bien la variación intraespecífica y la variación intragenérica de cada linaje. Para que tú puedas decir en números lo que puedes decir juntando muchos más caracteres, tiene que estar muy probado, yo pienso. Y es varios loci y conocer bien la variabilidad de cada uno de esos loci. Yo creo que por ahí lo que va lanzado es el ITS, con estudios de variabilidad, más o menos 100 bases para tal nivel, más o menos así van. Yo creo que al final acabarán juntándose, como pasó con el GenBank, se acabarán juntando los distintos consorcios y habrá uno solo y esperemos que sea público. Y para terminar, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿En qué acabó todos estos líquenes gaditanos que tenían 7, 8, que ha acabado? Ahí ya se nombra de una manera sola. Sí, se llama Coccinocladium gaditanum. Hemos eliminado la mala tendencia de los usurpadores del nombre y sobre todo de los que pretendían olvidar a Clemente. ¿Cómo vamos a olvidar a Clemente? Que fue nuestro gran científico de aquella época, ¿no? Bueno, pues de nuevo te agradecemos habernos dedicado el viaje, el estado con nosotros, y yo creo que para la Universidad de Cádiz también es un orgullo tener gente tan valiosa como tú, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por la atención.